No hace mucho hemos celebrado un aniversario más de la muerte del Papa Juan Pablo I y de quien San Juan Pablo II tomó el nombre. Muchos jóvenes alguna vez me han preguntado, oye, ¿por qué Juan Pablo II escogió el nombre Juan Pablo? Lo escogió por el tremendo testimonio, muy breve, de Juan Pablo I, cuyo proceso de beatificación está ya abierto y marchando. Juan Pablo I, sin embargo, es conocido por muchos católicos poco informados como el papa que supuestamente habría sido asesinado. Su pontificado fue cortísimo y él aparentemente estaba no solamente en buen estado de salud, sino que se lo veía con un papa con mucho entusiasmo que fue el primero en pedir que se dejara de utilizar la tiara pontificia, es decir, la corona pontificia, para usar solamente la mitra, una decisión que significaba un rechazo más de la Santa Sede a la pompa y a la circunstancia mundana o a los símbolos puramente terrenos. Y todo este espíritu de reforma lo heredó San Juan Pablo II. Lamentablemente, algunos autores han hecho dinero especulando sobre la muerte de San Juan Pablo I y algunas personas me pidieron, Alejandro, ¿puedes explicar San Juan Pablo I y cómo murió? Porque hay todas estas teorías de que murió asesinado por personas del Vaticano porque iba a hacer una gran reforma. Definitivamente alguna vez dediqué un punto de vista al tema, no voy a dedicar ninguno más en mi vida al tema, a menos que haya un descubrimiento histórico absolutamente serio, profundo, que amerite referirme al tema. Pero la razón por la que digo que nunca en mi vida voy a mencionar el tema es porque no pienso darle credibilidad con una refutación a una teoría que es absolutamente estúpida y que no solamente es estúpida porque no tiene sustento, sino porque además es múltiple. Es decir, los que reclaman que Juan Pablo I habría sido asesinado son varias voces. Entonces cualquiera diría, pero Alejandro, entonces si son varias voces, si son varios autores, entonces obviamente habría que darle importancia, sobre todo si son autores de libros que se han vendido mucho, ¿no? No, primero porque estos autores son novelistas, no son historiadores. Segundo, porque si algún historiador, o con el título de historiador, se ha metido en el tema, normalmente ha sido un historiador conocido por su profundo sesgo anticatólico y en consecuencia desesperado por escribir una teoría de la conspiración que de alguna manera desprestigia a la Iglesia. Pero lo más importante es que todas estas teorías discrepan de cuál habría sido la razón por la cual mataron a Juan Pablo I. Desde la película El Padrino 3, en la que aparece la muerte del Papa como parte de la trama, hasta distintas novelas, han tratado de explicar de distintas formas la conexión de la mafia, la conexión de la trilateral, la conexión del poder soviético de entonces, numerosas razones todas distintas, la corrupción al interior del Vaticano, unos cardenales que habrían sido masones, otros que no, que el masón era Juan Pablo I. Es decir, existen teorías, todas ellas absolutamente descabelladas y todas ellas sin ningún sustento. Es decir, no hay ningún documento, no hay ninguna muestra, no hay ninguna conexión, a pesar de que el Vaticano ha sido absolutamente meticuloso en explicar cómo fueron las circunstancias de la muerte de San Juan Pablo II, de Juan Pablo I. Juan Pablo I se fue a los 33 días de su pontificado, en la noche 32 a la 33, se fue a dormir como todas las noches, se llevó consigo una tisana,
una infusión, como solía hacerlo con frecuencia, y cuando las religiosas que lo esperaban en la capilla matutina, en la capilla al costado de las habitaciones pontificias, en el quinto piso del Palacio Apostólico, para que celebrara la misa matinal y la oración matutina, y no apareció, fueron a buscarlo a la habitación y lo encontraron ya fallecido con una lectura de un libro piadoso sobre el pecho y con el té a medio tomar, indicación de que la muerte lo había sorprendido no en el sueño, sino en el momento de lectura previo al sueño. Las autopsias que corresponden con la muerte de cualquier pontífice se hicieron y no se descubrió absolutamente nada raro. Entonces, obviamente dicen, no, que se escondieron los resultados. Muy bien. ¿Cómo se sabe que escondieron los resultados? No se sabe que escondieron los resultados. Y una vez más, no voy a entrar en los detalles porque estaría respondiendo a estas que se han dicho, todas unas contrarias a las otras. Y lo único que coinciden es que habría un complot detrás de la muerte de un papa. Y nos encantaría. Qué mejor novela, ¿no? Qué mejor chisme. ¿Por qué no un papa que muere como millones de personas en la calma de su lecho? ¿Por qué no un papa que murió como cientos de pontífices antes? No, eso es demasiado noble y claro y aburrido. Tiene que haber detrito, tiene que haber alguna basurita, algo que lo haga sabroso para el chisme, ¿no? ¿Se dan cuenta de la patología del alma, la enfermedad del alma profunda que hay detrás en esa visión de las cosas? Entonces, no voy a promoverla y a justificarla con una tesis contraria. Me voy a referir justamente a esta patología del alma que nos lleva a los católicos a dudar, cuando no creer, en todas las teorías de la conspiración que salen por ahí. Es triste, casi depresivo, no totalmente, porque gracias a Dios la esperanza cristiana no falla, pero es casi depresivo, casi deprimente ver el número de católicos que a través de redes sociales me preguntan: Alejandro, ¿esta teoría de la conspiración es verdad? ¿Es verdad que el Papa dijo esto? ¿Es verdad que el Papa es masón? ¿Es verdad que el Vaticano ha nombrado un capellán para la masonería? Es decir, estupideces descabelladas que provienen de todas fuentes, desde las fuentes de ateos cristianófobos hasta de los lefebristas cismáticos. Especialmente este último grupo es el que más teorías de la conspiración ha estado generando en páginas web repelentes, insignificantes, apestosas, que no veo por qué un católico tendría que revisarlas y mucho menos creerles. Y además la comparten conmigo. Me mandan páginas que son conocidas, páginas lefebristas, cismáticas, Adelante en la Fe, Vaticano Católico, y que tienen este nombre porque están tratando de pescar a tontos, a memos, a sonsos. No sé qué otro término latinoamericano puedo utilizar para entender de qué cosa estoy hablando. De gente con una incapacidad de entender la realidad tal como es. Y de un candor que no es virtud. Existen numerosas expresiones para esto, unas más fuertes que otras. No quiero utilizar las fuertes, pero creo que me entienden a qué cosa me refiero. Depredan entre ese público que les cree, o que incluso, en el mejor de los casos, les crea una duda. Pero ¿en base a qué les crea una duda? En base a una cosa dicha, nada más, sin sustento. El Papa es masónico. El Papa es masón. El Papa ha creado una... Son cosas absolutamente ilógicas. No han salido en el boletín oficial de la Santa Sede. No se ha publicado por ninguna prensa secular o católica que sea creíble. Ha salido en un blog pestilente. Adelante en la fe.blogspot. Por Dios, pues, un poquito de sentido común, hermanos católicos. Un poquito de sentido común.
Nadie está pidiendo un montón de sentido común, que sería lo que es de esperar de un católico, sino un poquito nomás. El mínimo indispensable para sobrevivir en este mundo. Entonces, las teorías de la conspiración son en el 99%, si es que no el 100%, basadas en cosas que quienes la afirman no pueden probar. Y cualquier persona razonable lee. Hay personas que cuando yo las corrijo en redes sociales diciéndole ¿por qué crees en esta tontera? No deberías creer en esta tontera. Es un error que simplemente te veas, está mal que te veas simplemente confundido por esto. Tú tienes los criterios, la inteligencia suficiente. Si puedes manejar Facebook, no eres una persona a la que le han quitado un pedazo del cerebro. No eres un lobotomizado. Y en consecuencia, si puedes usar Facebook, puedes pensar un poquito. Deberías. Entonces hay personas que me dicen, pero Alejandro, te pregunto porque no sé y tú sí sabes. Yo no sé. Yo pienso. Yo uso la cabeza. Y cualquier cristiano hoy en día tiene que saber usarla. Lee lo que dice. Lee lo que dicen, simplemente. El Papa nombró un capellán masónico. Ya, lo dice adelante lo dice vaticanocatólico.org. No ha salido en ningún lado. No lo ha dicho nadie. No lo ha dicho así prensa. No lo ha dicho el Vaticano. No hay registro del nombramiento. ¿Qué te hace pensar que una cosa tan remota, tan peregrina, va a ser realidad? Entonces, esa es la misión de los católicos, hermanos. La misión de los católicos es que no tengamos ni la debilidad mental, ni la patología del alma, de búsqueda de esos chismes, de esas mentiras, de esas exageraciones, porque simplemente nos alimentan el hambre de detrito, el hambre de basura, que es una enfermedad del alma que solamente se cura mediante el rechazo de esa podredumbre y el amor por la verdad y por la rectitud. Que tengas un buen día.